Hola, buenas noches. Hoy estaremos entrevistando a los jóvenes IEI de Morelos, Puebla, que nos están acompañando y visitando en Iglesia Betel. A continuación los voy a dejar para que se presente cada uno de ellos y sus cargos que tienen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arlen Dimas y soy la presidenta del Comité de Jóvenes. Hola, mi nombre es Susi y yo soy la vicepresidenta. Hola a todos, mi nombre es Betsy y yo soy la tesorera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Shabak y soy vocal. Muchas gracias. Quisiéramos saber quiénes de ustedes son nacidos en cuna cristiana y quiénes conocieron a Cristo a través del tiempo, desde que nacieron, a qué edad lo conocieron. Bueno, yo sí nací en una familia cristiana, en una cristiana, como tradicionalmente le decimos, pero yo conocí al Señor cuando tenía como 17 años más o menos. De mi parte también, yo también nací en cuna cristiana y también aproximadamente a los 17, 16 años también vine a los pies del Señor y di mi vida, rendí mi vida hacia Él. Bueno, pues en mi caso, ¿verdad? No vengo de familia cristiana, ni mis papás, ni mis demás familiares, pero por la gracia del Señor lo pude conocer cuando casi cumplía los 20 años que llegué a una iglesia y pude conocer el Evangelio, conocer la palabra, ¿verdad? Como nueva creyente. Amén. Amén. En mi caso no vengo de cuna cristiana, conocí a nuestro Señor Jesucristo y tuve un encuentro con Él a la edad de 15 años y ahí empecé a forjar mi ministerio y pues para la gloria de Dios aquí estamos hoy. Amén. A continuación, los jóvenes de Bethel Kids hemos formulado algunas preguntas que quisiéramos hacerles para conocer un poquito más de sus experiencias. A continuación, nuestra hermana Patti nos va a decir su pregunta. Bueno, mi pregunta es ¿cómo tener una relación más estrecha con Dios? Pues a mayor relación que tengamos con Dios, mayor búsqueda, más probabilidad vamos a tener de pecar, vamos a tener hasta cierto punto más seguridad, nuestra fe se va a aumentar en Dios y pues a mayor certeza, convicción que tengamos realmente que estamos fundamentados en la palabra de Dios, vamos a crecer espiritualmente. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo apartan tiempo de su día a día para tener su devocional diario? Creo que es muy fácil ahogarnos entre todas nuestras obligaciones y responsabilidades como jóvenes, la escuela, el trabajo, y hace poco hablábamos de eso, de cómo nos asfixia realmente nuestras tareas sociales, pero creo que hay que estar convencidos de qué es nuestra prioridad, ¿no? Y hay personas que te recomiendan tener un devocional en la mañana, apartar este tiempo, ¿no? En la mañana, pero hay personas que no pueden, ¿no? Y entonces decimos, no, bueno, no puedo en la mañana, entonces ya no lo hago en ninguna parte del día, ¿no? Entonces, creo que primero es tener esta convicción y esta necesidad de decir, ok, necesito, esto es una necesidad, esto es algo vital. Entonces, quizá no puedo hacerlo en la mañana, pero yo te aseguro que puedes hacerlo en la tarde, puedes hacerlo si no en la noche, y yo te aseguro que si vas en el transcurso a la escuela puedes estar leyendo un devocional, puedes estar escuchando también algún audiolibro, hay muchas maneras, digo, actualmente tenemos acceso a la tecnología y hay muchísimas maneras de poder apartar este tiempo y bueno, en el transcurso de nuestro día, buscar todas las maneras posibles para acercarnos al Señor y conocerlo. ¿Alguna de ustedes quiere dar otro consejo de cómo tener nuestro devocional diario? Sí, así como lo comentaba nuestra hermana, pues es algo con la cual lidiamos en nuestra carne, porque humanamente en la carne no lo queremos hacer. Muchas de las veces, ¿verdad? Ponemos el trabajo, las situaciones de la casa, las situaciones, las tareas en la escuela, etcétera, o inclusive la parte ministerial, el trabajo que tenemos en la iglesia. Pero sin duda, o sea, la parte más importante para todo creyente es el encuentro con las Escrituras y el encuentro con el Señor, ¿verdad? Continuamente, personalmente es una lucha que tengo, ¿verdad? Decir, pues salgo de la casa y doblo las rodillas, ¿verdad? Por lo menos, Señor, gracias por este día, le pido su misericordia, ayúdeme, Señor, y a veces, ¿verdad? Una corta oración
sincera. Nuestro Dios es fiel, ¿verdad? Pero obviamente, ¿verdad? Si nosotros disponemos de mayor tiempo, de abrir su palabra, de llevar un plan devocional, ¿verdad? Como lo puede ser de Génesis hasta Apocalipsis, o el Nuevo Testamento, ¿verdad? O ir leyendo por secciones, por ejemplo, en libros proféticos o las cartas paulinas, pues es una manera de poder adentrarnos a la palabra y apartar ese espacio y ese tiempo personalmente. También algo de lo que hago es que yo cuando voy para el trabajo, ¿verdad? Me hago media hora de trayecto en llegar a mi trabajo y pues escucho, ¿verdad? Un devocional diario en el cual, ¿verdad? Pues estoy alimentada con la palabra, aunque es cierto, ¿verdad? Es lo que vamos escuchando y es el devocional de parte de otra persona, se puede decir, ¿verdad? Pero ahora sí que eso no debe despegarse a que nosotros, aunque yo necesito un devocional propio, pero es una manera también de seguirnos nutriendo, de escuchar la palabra, de escuchar el consejo, aun cuando vamos de trayecto a nuestro trabajo. ¿Sí? Muchas gracias. Hermana Patti, ¿nos podría volver a repetir su pregunta para hablar de nuestras hermanas que las quisiera contestar? Bueno, nuevamente les hago la pregunta que es, ¿cómo puedo tener una relación más estrecha con Dios? Yo creo que el momento en el que podamos nosotros acercarnos a Dios y tener esa relación estrecha, yo creo que no solamente con Dios, con cualquier persona, lo que necesitas hacer es conocer a esa persona, pasar tiempo con esa persona. Entonces pasa lo mismo con Dios. Si tú quieres tener una relación estrecha con Dios, quieres acercarte a Él, necesitas pasar tiempo con Él, necesitas conocerlo. ¿Y cómo se conoce a una persona? Pues en el caso de una persona normal como nosotros, le preguntas, ¿no? Oye, ¿qué te gusta? ¿Cuáles son, no sé, tu color favorito, etcétera? En este caso, obviamente, a lo mejor no le podemos hacer las preguntas a Dios, ¿verdad? Pero toda su voluntad está en su palabra. Entonces nosotros vamos a su palabra y leemos lo que Él quiere, lo que Él le agrada, lo que Él le gusta, entonces nosotros podemos conocerle y podemos tener una relación más estrecha con Él, y eso es lo que yo te daría ese consejo. Con eso yo creo que podemos tener una relación mucho más estrecha con Él. Muchas gracias. ¿Puedo agregar algo más ahí? Claro que sí. Justamente en un devocional que estaba escuchando, algo llamó mi atención, que dice, tú le vas a dar tiempo, tú le vas a dar valor, tú le vas a dar importancia a lo que amas. Entonces, si nosotros realmente amamos al Señor, aún con la lucha de nuestra carne y la necesidad que tengamos y el trabajo exhaustivo y demás, vamos a darle prioridad porque lo amamos. Lo que dijo nuestra hermana es cierto. ¿Cómo yo voy a aprender a amar a alguien, a una persona, verdad? ¿Cómo voy a amar a alguien? Bueno, conociéndola, sabiendo sus necesidades, entregándome a ella. O sea, una persona, yo la puedo amar de esta forma. Yo lo podré hacer con el Señor cuando yo lo conozca, ¿no? Entonces, realmente es eso. Si le amamos, sin duda va a haber tiempo, va a haber búsqueda, va a haber conocimiento del Señor porque estoy amándolo. Qué buen consejo. Si lo amamos, vamos a sacar tiempo. ¿De dónde? No sabemos, pero vamos a tener nuestro tiempo con Él. A continuación, nuestro hermano Everardo nos va a hacer su pregunta. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo luchan con las tentaciones diarias ustedes? Las tentaciones todo el momento las vamos a presentar. Tanto pastores como jóvenes, todo el momento estamos presentando tentaciones, y aquí es cómo vamos a actuar a favor, o mejor dicho, en contra de ello, ¿no? Entonces, hagamos como José. Debes de correr tras el pecado, debes de correr a la tentación, corrió y se apartó de ella. Y nosotros, ¿qué podemos hacer para fundamentar eso? Todo lo que nos alimenta y nos hace fuerte en el Evangelio. Buscar la presencia de Dios, ¿de qué manera? A través de nuestros devocionales, a través de ayuno, reconocer en primer lugar nuestros pecados, esta debilidad, que somos débiles porque por naturaleza hemos nacido con pecado, tenemos ese chip de pecado. Reconocer nuestro pecado y decirle, ¿sabes qué, Dios? Esta es mi debilidad, no puedo, soy débil, caigo, entonces te pido fortaleza. Es reconocer en primer lugar que estamos mal, y el Espíritu Santo va a empezar a ministrar nuestra vida y nos va a ayudar, porque mismo Jesucristo dijo, no los dejo huérfanos, sino dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, que nos guiará, los levantará, les dará la fortaleza que necesitamos en medio de esa debilidad. Entonces Dios está con nosotros, Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo sobre cada uno de nosotros, y Él nos va a ayudar a través de una búsqueda continua, a través de ayuno, oración, alabando a Dios. Cuando venga la tentación, esos pensamientos, esos dardos del enemigo, en contradecirlo, como dice la palabra de Dios en Efesios, tenemos que armarnos de la armadura de nuestro Señor Jesucristo, para que pues cuando venga el enemigo, esos dardos puedan
retachar en pocas palabras, porque estamos formados como hermanos en Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? ¿O cómo podemos superarlos? ¿O cómo podemos contraatacar? Con la palabra de Dios, no hay más, con el Espíritu Santo. Él nos va a ayudar y Él nos va a capacitar para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, como dice la Sagrada Escrituras. Muchas gracias. ¿Alguna de las chicas nos podría dar un consejo? Quiero agregar un poquito ahí, ¿verdad? Porque sin duda, creo que la respuesta es exponiéndonos a la palabra. Porque la palabra nos va a avergonzar, porque la palabra es un espejo para nosotros, a la cual nos hace ver, ¿verdad?, nuestro pecado, porque muchas veces no los vemos. De hecho, David decía, ¿verdad?, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿verdad? Entonces, muchas veces no vamos a ver, no vamos a entender nuestro pecado hasta que la palabra nos lo revele. El Señor usa por su misericordia quien predica la palabra de Dios, ¿verdad?, que la expone, nos trae luz, ¿verdad?, y entonces podemos entender. Por ejemplo, yo recientemente que estaba estudiando primera carta a los Corintios, ¿verdad?, en referencia, por ejemplo, a los jóvenes, toca el punto el apóstol Pablo de la soltería, ¿no? Y tú puedes entender, bueno, pues un soltero, jóvenes, ¿verdad?, pues como que puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? Había dos puntos que estaba tomando la iglesia en cuanto a la soltería y que eran erróneos. El primero de ellos es que pensaban que el ser soltero y el ser joven te permitía vivir en pecado, en libertinaje, en fornicación, como tú quisieras, porque eras joven, o sea, no tenías un compromiso, pues, ¿verdad? Entonces la iglesia hacía eso, fíjense. Y el otro punto que creían es que la soltería era algo como más superior, eras más espiritual, pues, si tú eres soltero, como creyendo que el matrimonio era pecado, ¿verdad? Y el apóstol Pablo aclara, ¿verdad? La soltería, ¿verdad?, es un tiempo para entregarlo al Señor, no para vivir en libertinaje, no para vivir en pecados sexuales, no, es un tiempo para el Señor. Y la otra, ni la soltería es más espiritual que el matrimonio, porque el matrimonio Dios lo instituyó. Pero yo puedo tener esa idea errónea en mi cabeza. ¿Cuándo, verdad, yo voy a entenderlo? O cuando yo inclusive, por ejemplo, supongamos, estoy en fornicación, ¿verdad? ¿Cuándo lo voy a entender? ¿Cuándo voy a entender que estoy pecando, que estoy siendo tentada y estoy cayendo? Cuando yo me exponga a la palabra y yo vea lo que hice, ¿verdad?, en relación a la soltería, a la fornicación, y entonces yo pueda arrepentirme, porque ese es el propósito siempre de la palabra, revelar el pecado para que haya un arrepentimiento. ¿Sí? Y yo nada más quiero agregar algo bien importante. Creo que una de las cosas que yo me he dado cuenta en lo personal, porque como nos dijo Shabak, las tentaciones pues, son para todos, es que si hay algo bien importante es que no debes de ser ocioso. Nunca dejes que tu mente o que tú como actividades en la iglesia estén sin hacer algo, jamás, porque entonces viene el momento de tentación. De verdad, si tú estás activo en las cosas de Dios y si tú no le dejas al enemigo a que venga y te ponga malos pensamientos en tu cabeza, de verdad que todo eso y tú estás con tu mente ocupada en Dios, de verdad que no va a pasar. O si pasa, como dices tú, estás fuerte, estás con el Espíritu Santo. Pero si tú te vas enfriando y dejas, o un día no vas al culto, y en ese día que no vas al culto te llega la tentación, vas a caer. Es algo pues normal hasta cierto punto porque no estás con ese respaldo de Dios. Entonces un punto muy importante es no hay que ser ociosos. Muchas gracias. ¿Quisiera agregar algo, hermano? ¿No? Qué bonitos consejos de jóvenes para jóvenes. No tener tiempo libre para el ocio. Muchas gracias. Creo que es lo que a veces más tenemos como jóvenes, tiempo libre para el ocio. Y a continuación nuestra hermana Pati, ¿quiere agregar algo? Me gustaría agregar una pregunta más en mi vida personal, pero ¿por qué a veces la iglesia te daña? ¿Por qué te lastima? Creo que la respuesta más clara es porque somos humanos. O sea, la iglesia está llena de pecadores que han sido redimidos por Cristo. Pero fíjate que el salmista decía, mi pecado está siempre delante de mí. Y el apóstol Pablo también decía que entre nosotros hay una lucha entre el bien y el mal. Y dice, y aunque yo quiero hacer lo bueno, lo malo siempre me gana, ¿no? O sea, ahí está la lucha. Entonces, gracias al Espíritu Santo que cada día nos va santificando y va perfeccionando a su iglesia. Pero algo que debemos recordar es que todos en la congregación, desde el pastor, los ancianos, ministros, miembros, congregantes, todos somos humanos y tenemos esta naturaleza caída. Creemos que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos está santificando día a día, y este es un proceso que va a terminar
hasta que el Señor nos lleve con Él, ya sea que muramos o que el Señor venga por su iglesia. Pero entonces no somos seres perfectos y estar en la iglesia es difícil, es difícil. Hay diferentes personalidades, diferentes contextos, diferentes trasfondos, pero también esta es la maravilla de la iglesia, que a través de todas esta diversidad, el Señor y el Espíritu Santo nos hace uno. Entonces, el Espíritu Santo nos hace esta unidad de muchos unos, hace uno solo y nos da una misma visión, un mismo propósito, un mismo llamado, dice la carta de los Efesios, un Señor, una fe, un bautismo. Pero no podemos negar que muchas veces en las iglesias pues sale nuestra carnalidad, porque esto no es el cielo, esto no es el cielo. Entonces creo que también hay que entender que la iglesia te lastima porque son seres pecadores que también necesitan de la gracia de Dios. Pero ahora hay que entender también que muchas veces las personas creemos, cuando somos nuevos creyentes, que la iglesia nos lastima porque nos está haciendo ver nuestro pecado. Entonces hay que ver esa diferencia. ¿Qué es lo que llamamos este lastimar de la iglesia o cómo percibimos este lastimar? Porque la verdad es que la palabra de Dios te confronta y te quebranta y te transforma y te quiebra, y el Señor dice que que somos como barro en sus manos, que puede destrozarte para luego volverte a armar, y este proceso es doloroso y muchas veces el Señor va a usar a miembros de la iglesia para hacernos ver estas fallas, y nosotros en nuestra inmadurez pues pensamos que nos están lastimando, cuando el Señor realmente nos va a transformar. Y la vida cristiana es un proceso, es un proceso. ¿Cómo vas a ejercer la paciencia? ¿Cómo vas a ejercer estos frutos del Espíritu Santo? El amor, por ejemplo, ¿no? La paciencia, el gozo, la paz. Si no te das el tiempo de estar en la iglesia, que te lastima, ¿no? Entonces, es ahí, en esos momentos, cuando el Señor nos está forjando el carácter cristiano. Todos queremos tener los frutos del Espíritu Santo y estamos de acuerdo en que un cristiano maduro tiene los frutos del Espíritu Santo, pero entonces debemos exponernos también a estas situaciones y en aprender que no somos seres perfectos y que a través de todos los procesos que pasamos, el Señor nos va perfeccionando. Su iglesia es suya, entonces nos va capacitando, nos va preparando y nos va moldeando, y bueno, enseñarnos también a perdonar a uno de los que nos lastiman, a veces sin querer, ¿no? Sin querer, como decía nuestra hermana Arlene, a veces no sabemos que estamos en este pecado, ¿no? Y no lo entendemos, pero que el Espíritu Santo nos ayude y nos fortalezca a través de todos estos procesos. Afirmemos nuestra fe en Cristo Jesús, y que esta iglesia que a veces nos lastima y que a veces nos hiere es la iglesia de Cristo. Entonces es su cuerpo, somos uno, y que vamos a aprender a través de todo lo que pasemos, vamos a crecer en el Señor. Qué bonito, aprender a forjarnos, ¿no?, en la iglesia. Bueno, a continuación nuestra hermana Sabri nos va a hacer una pregunta que engloba pues que realmente la mayoría de los jóvenes de Ethel Youth ha crecido desde cuna cristiana. Algunos por la gracia de Dios han llegado, que nos da mucho gusto, nuestra hermana Patti, que a través del tiempo han conocido a Jesús, pero la mayoría son nacidos en cuna cristiana, y esa pregunta nos va a hacer nuestra hermana Sabri. Bueno, mi pregunta va más dirigida a nuestras hermanas que son nacidas en cuna cristiana, ya que desde su testimonio, ¿qué consejo nos pueden dar a los jóvenes nacidos en cuna cristiana para tener un encuentro personal con Dios? Creo que más que nada es el hecho de que tú mismo te des cuenta de la realidad que estás viviendo, porque muchas veces, como bien lo dices, a veces como ya crecimos o desde que nacimos, ¿verdad? Estamos como que en este ambiente, se nos hace normal ir al templo, se nos hace normal hacer todo. Yo, por ejemplo, desde mi perspectiva, ¿verdad? Yo nací en una cristiana de unos papás que siempre han estado en la obra, que después de ello ya fueron llamados al pastorado, entonces yo me la pasaba todos los domingos desde la mañana
hasta la tarde en la iglesia, y para mí, hasta el día de hoy, cuando yo no voy a la iglesia un domingo, que es muy raro, ¿verdad? A lo mejor tengo una cita o algo del doctor o así, y yo me siento rara porque digo, es domingo y no estoy en la iglesia. Entonces, todo ello puede llegar a ser una costumbre, pero lo que es necesario es darte cuenta de que precisamente no es solamente de que sea una costumbre, sino que sea una realidad en tu vida. Porque como bien podemos decir, estamos acostumbrados a orar, estamos acostumbrados a toda la liturgia que se hace en el templo, pero es necesario que tú tengas un encuentro con Dios. Y muchas veces Dios mismo te va haciendo sentir esas cosas. Yo lo fui comprobando al momento de ir creciendo en la escuela, más que nada. Me fui confrontando muchas cosas que yo de repente le decía, mamá, ¿por qué nosotros no hacemos eso? Y entonces mi mamá me decía, pues es que no, eres cristiana. Y yo decía, ajá, pero ¿por qué? O sea, ¿pero por qué somos cristianos? Y yo solita me iba haciendo preguntas en las cuales, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Me di cuenta, me hizo caer en cuenta que yo estaba en pecado y que a pesar de que yo había nacido en cuna cristiana, no le había aceptado a Dios como mi Salvador. Y entonces fue cuando yo caí a los brazos de Dios y dije, Dios, necesito ser rescatada por ti. Y fue cuando yo llegué a los brazos de Dios, a los pies de Dios, y le entregué mi vida, y desde ahí, bueno, estamos en el ministerio. Pero sí es necesario que a veces, en el caso mío, Dios me confrontó pues con el contraste en el mundo, ¿no? Entonces, sí, uno de los consejos sería eso, no acostumbrarse. La costumbre nunca va a ser buena, entonces no acostumbrarse a eso, sino realmente preguntarte. Es válido preguntarte, hacerte preguntas y decir, oye, ¿por qué hacemos esto? Y que la gracia de Dios nos ayude para que caigamos pues en los brazos de Dios, como me pasó a mí. Sí, también creo que ser muy honesto con nosotros mismos, porque muchas veces vivimos en esta apariencia, porque es la vida que conocemos, Sin embargo, creo que el Espíritu Santo nos llama, y nosotros venimos a Él porque Él nos llamó primero, porque Él nos amó primero. Entonces, creo que cada persona que tiene un encuentro y un llamado del Señor, en algún punto de su vida tiene que ser honesto consigo mismo. En mi caso, fue cuando me vi expuesta a la muerte, cuando yo tenía como 14, 15, 16 años, por ahí, no me acuerdo bien. Pero tuve una experiencia muy cercana con la muerte, y yo recuerdo que en la camilla del hospital, así todo se iba oscureciendo como en las películas, y de pronto en mi conciencia yo dije, me voy a ir al infierno. Fue en ese momento donde toda mi vida estaba en la iglesia, o sea, yo ya era auxiliar de maestra de niños, o sea, yo andaba cuidando de los niños, ¿no? Pero fue en ese momento, o sea, cuando te ves expuesto a la muerte, y donde el momento donde todo lo que has escuchado a través de toda tu vida y de todos los años que has pasado en la iglesia cobra sentido, y dices, no estoy bien, no soy creyente, y si yo muero en este momento, no voy a ir al cielo con Jesús. Entonces, esa fue mi experiencia particular, donde sí, me vi expuesta a la muerte y tuve que ser honesta conmigo mismo en ese momento. Y entonces, en ese momento yo rendí mi vida al Señor. Y creo que es muy fácil que muchos creyentes de cuna cristiana tengamos una doble vida, porque es tan natural para nosotros, porque creo que ellos tienen una ventaja sobre nosotros, y es que tienen que mantener su vida de diferente manera, o tienen que ser un ejemplo en su hogar, ¿no? Que no es creyente, por ejemplo. Pero para nosotros, pues en nuestro hogar no se dicen malas palabras, no se hacen cosas indebidas, entonces como que caemos en esta zona de confort. Y me gusta mucho el libro de Amós, donde el Señor les hace un llamado, porque el pueblo de Israel estaba yendo al templo, iba a la sinagoga y ofrecía sus sacrificios y hacían sus peregrinaciones a Jerusalén, normal, como la ley decía. Pero el Señor dice que estaba hastiado de ellos y que no escuchaba su oración porque era en vano, todo lo que hacían era en vano. Entonces, ser honestos con nosotros mismos, y sí, exponernos a la palabra, o sea, que llega un momento en el que la palabra cobra sentido en tu vida, y es cuando el Espíritu Santo está obrando, porque creemos que por nosotros mismos no podemos llegar al Padre, pero el Espíritu Santo es el que nos llama, nos elige, y en ese momento todo lo que hemos escuchado y hecho por años cobra sentido en nuestra vida, y entonces
tú te das cuenta. ¿Cómo sabes que eres un verdadero cristiano? Si naciste en cuna cristiana, ¿no? Pero ahora entendemos que no por haber nacido en un hogar cristiano tú vas a ser salvo, que la salvación es una necesidad personal. Entonces, el apóstol Pablo decía que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos va a revelar nuestra condición también. Y ser honestos, eso, ser honesto contigo mismo y decir, sí estoy en la iglesia, pero de verdad soy un hijo de Dios. Y eso, que el Espíritu Santo, tengamos la certeza de que el Espíritu Santo esté dando testimonio a nuestro espíritu, de que estamos ciertos y seguros de que de verdad somos hijos de Dios. Y cada día hacerte la pregunta, si yo muero ahorita me muero, ¿me voy a ir al cielo con Cristo o no me voy al cielo con Cristo? Y creo que en ese momento, cada uno de nosotros, si somos honestos, nos damos cuenta de si de verdad somos o no somos. Sí, claro. Sí, yo nada más quiero agregar algo aquí a lo que mis hermanas han comentado. Y hay una palabra, ¿verdad?, que dice el apóstol Pablo a Timoteo, que le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. O sea, esto nos dice claramente, ¿verdad? Aquellos que nacen en cuna cristiana, su mayoría de los que están aquí presentes, ¿verdad? No significa que sean salvos, me lo dijo mi hermana. No significa eso, jóvenes. Para los que venimos de afuera, fíjense bien que me ha tocado muchas veces llegar a la presencia de Dios y admirarme totalmente de la iglesia, de la palabra, para alguien que nunca vio, nunca conoció que decía el Génesis, nunca sabía que decía nada. O sea, para mí era toda una admiración conocer la iglesia, cantar al Señor, orar, o sea, todo era nuevo. Y es una experiencia que tú sabes, como lo dice Beth, que yo tengo una vida sin Cristo y una vida con Cristo. Pero ahora, jóvenes, ustedes que nacen en cuna cristiana o que han nacido, tienen también un gran privilegio, ¿verdad? Que tienen las sagradas escrituras, las cuales les pueden hacer salvos, jóvenes. Es el propósito, ¿verdad? Y como lo dijeron mis hermanas, ser sinceras, ser honestas, porque ante el Señor, tanto alguien que nace en cuna cristiana, tanto alguien que es pagano, es igual. O sea, es igual, somos iguales. Tenemos que llegar al arrepentimiento, conocer al Señor y entregarle nuestra vida. Ay, qué bonito. Hay una pregunta que tengo, o más bien, ¿qué consejo se le puede dar a los jóvenes que dicen que la vida cristiana, que más bien han nacido en cuna cristiana, es aburrida? Porque se ha llegado el comentario de que la vida, que somos aburridos, pero quisiera que ustedes nos comentaran cómo es que para ustedes la vida cristiana no ha sido aburrida, sino ha sido una experiencia bonita, porque así lo es. Pues sí, realmente voy a sacar como por ahí una canción, ¿no? Mi fiesta no es como la tuya. En realidad es porque realmente nosotros creo que tenemos ¿cómo podemos decir? Como un medidor, se podría decir. O sea, los que nos dicen que es como aburrido, más que nada es como que los de afuera, ¿no? Los del mundo, que nos dicen es que es mucha actividad, mucho aquí, como que es muy aburrido todo. Pero en realidad es porque pues ellos lo están midiendo conforme a lo que está en el mundo, ¿no? Entonces, cuando yo que les puedo decir es como, por ejemplo, ahorita lo veníamos platicando, bueno, creo que no lo platicamos, pero yo me venía acordando, ¿verdad? En el carro, en el transcurso de todo, veníamos, en un transcurso veníamos como que medio todos estresados porque no sabíamos para dónde darle con el GPS. Y de repente así como de, no, pero es para acá, porque si nos enojamos, así como de que yo tuve que bajar la voz, el otro como que así, y ahí estábamos así. Entonces de repente me puse a pensar, yo digo, todo esto Dios no nos ha permitido pasarlo, ¿no? Y quieres o no, van a ser anécdotas que se te quedan para toda la vida. Y todo eso creo que yo no lo podría haber hecho estando sin ningún cargo en mi casa, sentada, ¿no? Entonces, todo ello, todo lo de la vida cristiana realmente es muy, muy padre, muy, muy bonito. Cuando vas a los cultos, cuando vas a los jóvenes, todo eso es muy bonito. Y no necesariamente tiene que ser algo súper alocado y que digas, no, pues aquí está esto, aquí está. Es algo que simplemente te tiene que llenar a ti de alegría. Y obviamente, no recuerdo el versículo, pero dice, Primera de Corintios, dice, lo que es
las escrituras para las otras personas que están en el mundo, les van a parecer una locura. Les van a decir, es que tú estás mal, o sea, ¿cómo para ti eso va a ser algo bueno? ¿Cómo para ti va a ser algo divertido? Y eso así lo dice el apóstol, eso les va a parecer una locura a ellos, pero para nosotros no, porque nuestra realidad ya no es como la de ellos. Entonces, ¿cuál sería como esa parte para las personas? Pues yo los invitaría, ¿verdad?, a que prueben tantito y van a ver que no es aburrido. Pues la vida cristiana va a ser aburrida cuando caigamos en una religiosidad. Es aburrida cuando caemos en una religión. Es aburrida cuando no entendemos las escrituras. Es aburrida cuando no amamos al Señor. Es aburrida cuando no somos parte de la iglesia. Así es. La vamos a ver de esa forma, porque no vamos a estar en una vida cristiana realmente. Cuando estamos allá afuera en el mundo, ¿verdad? Todo aquello que parece un placer, como lo es el alcohol, como es la perversidad sexual, como es el libertinaje, es algo hueco y vacío, realmente hueco y vacío, nunca te va a llenar. Pero cuando tú eres llena de la palabra, eres llena del Señor, olvídate. Dice la palabra que hay delicias a su diestra para siempre. Por eso nuestro maestro le decía a aquella mujer, si bebes de esta agua, nunca más tendrás sed, mujer. Dame de esa agua, dijo esa mujer. Y créanme que por esa mujer no fue aburrida la vida después. Entonces, una vida realmente centrada en el Señor es una vida que es viva. Todos los días que Dios te dé, así tengamos 70 u 80 años, así estemos en una cama, el último de nuestros días, no va a ser aburrida. Porque es una vida que tiene propósito, que tiene sentido, siempre y cuando nuestro Dios, ¿verdad?, esté en nuestros corazones. Algo que quiero agregar es que para los que no son cristianos, o los que son tibios, o los que no están convertidos o no tienen un encuentro personal con Dios, siempre le van a encontrar al lado negativo al Evangelio. Los placeres, los deleites, las comodidades de este mundo, cualquier adicción o lo que ustedes piensen, es pasajero, tiene un principio y tiene un final, se acaba. Más en cambio, la vida de un cristiano, la paz, la vida eterna que nuestro Señor Jesucristo nos da, ese descanso en medio de la tormenta, es lo que a nosotros nos mantiene vivir en santidad y apartarnos de todo lo que nos aparta del Espíritu Santo, todo lo que nos aparta de la presencia de Dios. La santidad es algo que es difícil, sí es difícil. Es muy complicado vivir en santidad, apartarnos del pecado, apartarnos de todo lo que nos aleja de Dios, pero es necesario, porque en medio de la santidad, en medio de la presencia de Dios, encontramos paz, descanso en nuestra vida, cosa que el mundo nos ofrece tal vez muchas comodidades, muchos placeres, pero son pasajeros. Más en cambio, un verdadero cristiano le encuentra el deleite, el placer a la presencia del Espíritu Santo. Una vez alguien ser tocado por el Espíritu Santo, su vida da un giro de 360 grados. Entonces, hasta cuando no tengamos un encuentro personal con Dios, siempre vamos a tener un pensamiento negativo. Hasta que no vivamos, hasta que no sintamos realmente lo que es ser abrazado, besado y consolado por el Espíritu Santo, siempre vamos a tener una idea y un pensamiento equivocado. Hasta que no lo experimentemos, hasta ahí nuestro chip no va a ser cambiado. La importancia de un encuentro personal con Dios creo que es lo que marca nuestras vidas a través de la vida cristiana, y la importancia de tener un propósito en nuestra vida para que veamos que la vida cristiana no es nada aburrida, sino es otro nivel que es difícil de experimentar, pero que se puede llegar. ¿Quisieran agregar alguna pregunta más? ¿No? Bueno, para nosotros, los jóvenes de Bethel Youth, es un honor tenerlos. Agradecemos a Dios porque los trajo desde Morelos. Y a pesar de que nos andábamos perdiendo, pero llegaron. Gracias a Dios por eso, nos da mucho gusto tenerlos. Y que por último quisiéramos saber si quieren agregar un consejo personal de ustedes que quieran decirnos, o algún texto que en sus vidas marque siempre, que lo tengan muy presente, que quieran compartir con nosotros cada uno de ustedes. Yo sí, uno de los consejos y de los cuales no me arrepiento hasta el día de hoy, ¿verdad?, es que le entregues tu juventud a Dios, de verdad. Va a llegar un tiempo en el cual tú ya vas a tener una familia, vas a estar casado, vas a tener hijos, y las responsabilidades y la edad y el cuerpo y todo ya no va a dar lo mismo. Entonces, de verdad, ahorita es el momento
en el cual tú le vas a entregar la vida a Dios y de verdad que todo lo que vas a poder hacer y todo lo que Dios te permite hacer con tus fuerzas ahora de joven, ¿verdad? De verdad que va a ser un gran privilegio. Y yo creo que eso es algo que jamás me voy a arrepentir y que yo se los digo a cualquier persona que yo veo, ¿verdad? Joven, de verdad no te arrepientas o no postergues más esa parte de entregar tu juventud al Señor, porque de verdad es lo más precioso que podrías hacer. Gracias. Creo que otro consejo que yo les podría dar es no tengan miedo de aventarse, no tengan miedo de experimentar, no tengan miedo de crecer en el Señor. ¿Se presentan retos? Claro que sí. ¿Se presentan dificultades? Claro que sí. Y en nuestra debilidad se hace presente, pero créanme que el Señor nos ayuda en todas nuestras debilidades. No vuelvan atrás. O sea, si el Señor los ha llamado a cumplir un propósito específico, no tengan miedo. El Señor capacita, el Señor prepara, el Señor abre camino y de verdad lo hemos visto y lo hemos experimentado, como el Señor abre todas las puertas necesarias y que no se rindan, o sea, no se rindan. Un versículo que me gusta mucho está en Hebreos 10:39 y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, y añade, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, no tengan miedo, sigan avanzando y esperemos en el Señor. Amén. Un consejo es que recuerda siempre que Dios te mira. Donde quiera que nos encontremos, Dios siempre está presente. Su presencia está observándonos y tengamos en cuenta que, como dice la palabra de Dios, que quien encubre sus pecados jamás prosperará. Entonces, joven, hay que arrepentirnos de nuestros pecados, hay que apartarnos de todo lo que nos aleja del Espíritu Santo, porque la vida no la tenemos comprada, se va a abrir y cerrar de ojos. No sabemos perfectamente, nadie sabe, ni Jesucristo mismo ni de los ángeles saben cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo, cuándo vendrá nuestro Dios, nuestro Padre, por su iglesia. Así que en todo tiempo tenemos que estar preparados. No estamos preparando, sino tenemos que estar preparados a la venida de nuestro Señor Jesucristo y apartarnos de todo pecado. Gracias. Sí, yo también quiero comentar. No me sé exactamente el versículo, me lo tengo que memorizar, pero dice, voy a parafrasear, dice de esta forma, el apóstol Pablo, ¿verdad? Haciendo mención de lo que había en Corinto, los cuales eran las competencias que hacían ahí, los Juegos Ítzmicos. Entonces les dice, los atletas se preparan, toda su vida se preparan para la carrera que van a competir, para ganar una corona corruptible. Se preparan, entrenan, se desvelan, dejan todo por esa carrera. Ahora yo les digo que en la vida cristiana, nosotros debemos de correr la vida cristiana de tal manera que queremos alcanzar el premio. Y no una corona corruptible, sino una incorruptible. Dice el apóstol Pablo, de esa manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como que si le doy, me preparo y lo hago, o sea que yo mismo que después que he predicado a todos venga a ser eliminado. Jóvenes, en la vida cristiana tendremos derrotas, como lo mencionaba la hermana, nos lastimarán muchas veces. A mí me tocó llegar a la iglesia con mi hermana jovencitas, me tocó escuchar de hermanos decir, yo creo que estas jovencitas no van a durar aquí, yo creo que vienen aquí, pues vienen a ver a la mejor hasta los jóvenes. Me tocó escuchar eso, me tocó escuchar decir, no, estas niñas están mal, mira, ni siquiera sus papás están aquí, están solas. Pero realmente, joven, cuando nos aferramos a la carrera, yo quiero obtener la corona, yo sé en quién he creído, el Señor nunca nos va a dejar. Corramos la carrera cristiana de tal manera que queremos obtener el premio. Amén. Amén, gloria a Dios, muchas gracias. Bueno, una vez más, les agradecemos su presencia, nos da mucho gusto tenerlos y esto ha sido todo de la entrevista de Consejo de Jóvenes a Jóvenes. Muchas gracias.